Mi vida se ha terminado. Todo lo que conocí alguna vez, y todo lo que nunca conocí. Todo lo que viví y lo que nunca viviré. Ahora estoy condenado, me espera el infierno. Más bien, creo que lo que me espera es peor que el mismo infierno. No tengo ninguna esperanza y lo he aceptado. He aceptado que él me lleve. Que me convierta en uno de los desafortunados que sufrirán hasta convertirse en un esclavo que obedezca sus órdenes. Él sabe que estoy escribiendo esto y me esperará hasta que termine de hacerlo. Parece disfrutar del sufrimiento y la angustia que refleja mi cara mientras escribo lo que será mi último mensaje. Un mensaje que espero sirva para alertar de su presencia, porque tarde o temprano él hallará a alguien que no le tema. Alguien que acabará con lo que él pretende empezar. Supongo que no entiendes nada de esto. Por lo que te explicaré qué es lo que me llevó a estar en esta situación, y si hay suerte, puede que salve a otro desafortunado de un destino atado a esta maldición. Todo empezó hace un par de semanas. Yo me hallaba navegando por internet en mi computadora, como hacía todos los días. Siempre he sido esa clase de persona que se pasa todo el día encerrado en su cuarto. Solo salgo al baño y a veces ni eso. Suelo pasar todo mi tiempo libre jugando videojuegos o preferentemente en lo que a mí más me gusta. Ver anime y leer manga. Soy un completo aficionado de ambas cosas. Sé todo lo que un adepto a cualquiera de ambas sabría. Y no es por hacer alarde, pero lo más seguro es que no conozcas ni la mitad de las cosas que yo he visto y leído. He pasado tantas horas pegado a la pantalla de mi computadora, que si me quedara sin ella, sentiría como si mi vida terminara. Estoy seguro de que piensas que soy un perfecto idiota. Y no te culpo, el 90% de la gente que me conoce me describe como la persona más extravagante, ególatra y molesta que han conocido. Igual no me importa que piensen. Para mí no son más que unos normis atados a sus aburridas y mundanas vidas. Para mí el único mundo interesante es el que se entreteje en las páginas de un manga o el que se visualiza en un anime. Todo lo demás es una completa mierda para mí, el mundo real es una basura y es por eso que desde hace mucho tiempo, me he encerrado en mi mundo, como el completo virgen que soy. Bueno, nada de lo anterior importa, solo quiero que quede bien claro cómo soy. Así luego sabrás el porqué de todo. Por cierto, me llamo Samuel, sin embargo desde hace tiempo he abandonado ese aburrido nombre. Ahora soy conocido como Guío, y agradecería que así se me recordara. En fin, como ya dije antes, hace unas semanas estaba sentado en mi computadora como siempre. Me encontraba navegando en un foro sobre manga de terror y suspenso. Más concretamente, me hallaba comentando en un hilo que trataba sobre los mangas más famosos del momento, obviamente se estaba hablando de los que pertenecían a los géneros antes mencionados. Estuve un rato discutiendo con un par de idiotas que parecían no tener idea de nada respecto al tema. Uno de ellos era tan especialmente insoportable, que decidí terminar mi discusión por respeto a mi salud mental. El tipo en cuestión era tan absurdamente ignorante y analfabeto que era una pérdida de tiempo hablar con él. Cuando terminé de perder el tiempo con ese par, me dirigí a crear un post para hablar de las obras maestras más destacadas del género del terror. En especial las del maestro Junji Ito. Terminé el post, y con unas ganas enormes de demostrar mi superioridad ante la gente del foro, lo publiqué. Pasaron unos minutos y un par de personas lo leyeron. Yo era bastante conocido en el sitio, generaba admiración y odio por igual, lo cual para mí era señal de que hacía las cosas mejor que nadie. Después de leer un par de comentarios me levanté de mi silla para estirarme un poco, acabé con los estiramientos y fui a mi heladera para tomar una Dr. Pepper. Abrí la lata y di un gran sorbo a esta. Regresé a mi escritorio, dejé la lata a un lado y me troné los dedos, listo para continuar con mi rutina. Extrañamente tenía un mensaje privado. Digo extrañamente porque no recibía esta clase de mensajes con frecuencia. Abrí el mensaje y decía lo siguiente. Me alegra encontrar a alguien como tú, he leído tus posts y creo que he encontrado a la persona perfecta. Visita el enlace y disfruta de la obra que he encontrado, y que yo mismo me encargue de subtitular para que amantes del género la disfruten. Cuando termines dime qué te pareció, yo te estaré esperando. Uzumaki. Terminé de leer el mensaje y confundido abrí el enlace que venía adjunto. El enlace me redireccionó a una página que estaba completamente en japonés. Yo había estado aprendiendo por mi cuenta un poco del idioma, pero todavía no había estudiado lo suficiente como para poder leer todo lo que decía en aquella misteriosa página.
Observé la página y esta tenía un fondo parecido a los dibujos de un manga de Junji Ito. Solo que las escenas no estaban dibujadas, estas parecían reales. Pasé por alto ese detalle e imaginé que solo era alguien que manejaba algún programa de efectos especiales muy bien. Continúo navegando por la página, y entre un montón de texto en japonés, encontré algo que pude leer. Arriba de un reproductor de vídeo se leía la palabra Noroi. Intrigado, intenté buscar algo más que me diera información sobre la extraña página. Sin embargo, lo único que encontré fue más texto en japonés y una serie de imágenes parecidas a las que estaban en el fondo. Lo único diferente que pude hallar, fue un texto, este estaba nuevamente en japonés, solo que esta vez lo pude entender gracias a mis conocimientos. El texto decía lo siguiente. Cuando la oscuridad consuma al mundo, él llegará desde el vacío para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Sonaba tan a premisa de anime, que supuse, se trataba de parte de la sinopsis de lo que sea que había en la página. Dejé de darle vueltas al tema y me decidí a ver el vídeo. Tras que mi navegador terminara de cargar el vídeo se comenzó a reproducir. Este comenzó con un par de letras rojas de las cuales solo pude entender una frase. Creado por Uzumaki. Cuando leí esto me reí por dentro mientras pensaba que, probablemente el pobre tipo había creado un anime y lo estaba dando a conocer. Estuve a punto de quitar el vídeo, pero un sentimiento de lástima y curiosidad despertó en mí, haciendo que la idea anterior se borrara por completo de mi cabeza. La introducción terminó y por fin el título apareció. Noroi, así se llamaba la obra del autor amateur. Esto no me sorprendió, pues yo mismo había intuido que ese era el título. Finalmente el anime comenzó. Para mi sorpresa estaba muy bien animado. De hecho estaba tan bien animado que no parecía el trabajo de un animador amateur. Más bien parecía que la mismísima Madhouse lo había animado. Mi sorpresa inicial terminó y me concentré en ver el anime. Para resumir, este trataba sobre una adolescente que despertaba en mitad de un bosque. No recordaba nada anterior a ese despertar, por lo que era obvio que tenía amnesia. La chica parecía asustarse porque no sabía nada de cómo había llegado ahí, sin embargo se levantó y caminó por un rato largo. La escena cambió y mostró a la adolescente agotada y al borde del colapso. Y cuando parecía que se iba a desmayar llegó por fin a una pequeña aldea que se asomaba entre la espesura del bosque. La chica, que estaba vestida con el típico uniforme escolar japonés, entró a la aldea mientras la cámara hacía un acercamiento a un cartel de madera que decía, "Bienvenido a la aldea Inanuki". Esto último me demostró que Uzumaki en verdad había subtitulado por sí mismo su propia obra. El vídeo continuó y mostró a la chica adentrándose en la extraña aldea. Esta al principio parecía abandonada, pero luego de un rato la chica se encontró con unas personas que estaban vendiendo todo tipo de alimentos. Pescados, verduras, carnes, etc. La adolescente pasó entre la multitud y estos se sorprendieron al verla tan cansada. Uno de los comerciantes se le acercó y le preguntó si se encontraba bien. La chica le contestó que no sabía en dónde se encontraba y que había caminado por un rato largo hasta que llegó a la aldea. El hombre se mostró sorprendido por su historia y le ofreció comida y agua. La chica aceptó y el sujeto la llevó hasta su puesto. Cuando llegaron a este, el comerciante tomó una sandía y la cortó para ofrecerle un trozo. La chica lo tomó y se lo comió con una velocidad impresionante. Luego el tipo le dio un plato de ramen con carne y un vaso con agua, explicando mientras tanto que esto era parte de su comida, pero que por su situación le compartiría un poco. Cuando la chica terminó le agradeció al tipo y le preguntó su nombre, él le contestó que se llamaba Shitai, y le dijo que siempre que necesitara algo viniera con él. Ella nuevamente le agradeció y conversaron un rato más sobre la aldea y lo extraño que era que un lugar así estuviera en medio de la nada. Él le contestó que la aldea estaba escondida porque sus habitantes se negaban a entablar contacto con alguien que no estuviera dispuesto a unirse a ellos. La chica se asustó un poco y le interrogó al respecto. El hombre soltó una carcajada y le dijo que se olvidara de eso. Luego le preguntó su nombre, lo que causó algo de miedo en la chica, pues como ya se había visto, ella no recordaba nada. Ella le respondió que no podía recordar su nombre y le contó acerca de su amnesia. El tipo cambió su expresión alegre a una de seriedad y le dijo que lo acompañara. Ella se asustó un poco pero terminó por aceptar.
Ambos caminaron entre la multitud hasta llegar a una casa antigua. El hombre entró y tras un rato salió para decirle a la chica que se quedara ahí, pues dentro de poco anochecería y era peligroso estar fuera. Ella estaba confundida pero al final aceptó. La chica entró a la casa, se quitó los zapatos y se adentró en aquella misteriosa edificación. No tardó mucho en realizar que aquella casa pertenecía al hombre que la había ayudado, pues dentro de ella había muebles y decoración típica de una casa tradicional japonesa. Encontró un cuarto que estaba algo vacío, en él solo había un udon y una estantería con libros. Supuso que ese era el cuarto de visitas y decidió quedarse ahí para no molestar al hombre cuando volviera. Pasó el tiempo leyendo los libros que había en la estantería. Estos se trataban de volúmenes acerca de la historia del Japón antiguo. Cuando terminó por aburrirse de estos, buscó más a profundidad hasta que encontró un libro extraño. Este estaba completamente forrado de lo que parecía cuero, solo que era de color rojo, tenía un par de dibujos incomprensibles en la portada y el título del libro era Kyoki. El volumen en cuestión llamó poderosamente su atención y se puso a leerlo. El libro tenía muy poca escritura y la mayoría de él se componía de dibujos hechos a mano con pincel que cubrían una hoja entera. Los dibujos variaban desde animales extraños, hasta criaturas horribles, pasando por humanos deformes que asesinaban a otros que, aparentemente eran personas normales. Algo que noté, y que la animación parecía pasar por alto, era que los dibujos no parecían dibujados con tinta, pues estos lucían un color rojizo opaco. Después de un rato de que la chica empezara a leer el libro, en la casa se oyó un sonido, el cual identifiqué como el ruido que hace alguien al entrar a una casa. La chica se asustó por el repentino sonido y dejó caer el libro al suelo. Rápidamente se levantó y se asomó por la puerta para ver de quién se trataba. Para su alivio era el mercader que la había ayudado, quien parecía volver a su casa después de una intensa jornada de trabajo. La chica se tranquilizó y volvió a la habitación, se recostó en el udon y en poco tiempo se quedó dormida. Antes de que la escena acabara, la cámara enfocó a una sombra que se asomaba por la puerta y que se quedaba hasta que la imagen se desvanecía. La escena cambió y mostró a la chica durmiendo. Ella parecía inquieta, pues se retorcía nerviosamente entre las sábanas. Pasó un rato y empezó a moverse más violentamente hasta el punto en el que finalmente se despertó. Cuando abrió los ojos estos se mostraron aterrados e inyectados en sangre. Parecía que, fuera lo que fuera que estaba soñando, en verdad la había aterrado. Se sentó sobre las sábanas revueltas y lloró silenciosamente durante unos segundos. Su llanto por alguna razón me transmitía una gran tristeza, parecía que de alguna manera ya me había empatizado con el personaje. De repente, su llanto se vio interrumpido por un sonido, uno como el que hace un objeto al caer. Ella se asustó, pues el sonido se escuchó muy cerca de su habitación. Sin pensarlo mucho ella se levantó y corrió para asomarse por la puerta hacia el pasillo. Pero cuando abrió la puerta y volteó inspeccionando hasta el más mínimo detalle, se dio cuenta que no había nada. Un poco asustada cerró la puerta y volvió a acostarse. Estuvo despierta dando vueltas en las sábanas hasta que otro ruido, esta vez uno mucho más fuerte y más cercano, la alertó nuevamente. Se levantó y volvió a mirar por el pasillo, pero nuevamente no había nada en aquel oscuro pasadizo. Ella se comenzó a alterar, pues sabía que afuera había algo que estaba jugando a ver si la volvía loca. Ideó un plan que consistía en buscar la habitación de Shitai, el tipo que tanto la había ayudado. Aún un poco alterada por los extraños sucesos, salió de la habitación y caminó descalza por la casa, la cual estaba completamente oscura. Caminaba apoyándose en la pared para evitar caerse por la falta de visión. Estuvo así durante un par de segundos, caminando apoyada en la pared y completamente a ciegas. Recorrió los pasillos de la casa, pasando por un par de puertas en el camino, de las cuales ninguna llevaba a algo que ella considerara, era el cuarto de Shitai. Pasaron unos segundos más hasta que se encontró con algo, que no era precisamente lo que ella buscaba. Mientras pasaba sus manos por la pared, pudo sentir algo que estaba húmedo, como pintura fresca, lo cual manchó casi por completo la palma de su mano. Dio un pequeño salto por la impresión y se miró la mano para ver qué era lo que había tocado. La cámara cambió para mostrar lo que la chica observaba y luego de que ésta enfocara su vista en la palma de su mano, pude notar cómo ésta estaba completamente manchada por un líquido carmesí el cual goteaba un poco. Su mirada cambió por una expresión de terror absoluto y soltó un enorme grito. Segundos después realizó que probablemente había cometido un gran error, pues a lo lejos se comenzaron a escuchar sonidos de pasos que se acercaban a su posición.
Comenzó a correr entre la oscuridad, dándole igual si había algún obstáculo que la hiciera caer. Finalmente algo la detuvo en medio de aquel aterrador pasillo. Se trataba de Shitai, quien parecía haber sido despertado por su grito. Ella lo miró directamente y notó que su rostro no era el rostro amable que recordaba, sino que el hombre tenía una expresión perturbadora. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre y su boca dibujaba una macabra sonrisa que inspiraba de todo menos confianza. Él le preguntó con una voz profunda y psicótica qué era lo que hacía despierta. Ella se limitó a mirarlo con una expresión de terror que no podía esconder. El tipo alzó uno de sus brazos y la tomó por el cuello. Le preguntó violentamente acerca del libro que había leído y la chica negó lentamente con la cabeza. El tipo puso una cara aún más aterradora y la golpeó directamente en el rostro. Ella cayó en el suelo mientras lloraba débilmente y se trataba de alejar de Shitai. El tipo la tomó por el cabello y la alzó hasta que estuvo a la altura de su rostro. Ella tenía la nariz cubierta de sangre y el ojo se le estaba poniendo morado. El monstruoso hombre le dijo que ahora estaba destinada a servir como sacrificio para alguien que él llamó el Señor. La pobre chica no hacía nada más que llorar y lamentarse mientras la bestia que tenía enfrente no paraba de insultarla y decirle que iba a disfrutar mucho mientras la preparaba para su destino. En este punto yo ya me sentía ciertamente asqueado, así que puse pausa e intenté cerrar la pestaña del navegador en la que estaba abierta aquella página. Logré hacerlo al primer intento, y me estiré en mi silla mientras me decía que algunas personas tienen gustos ciertamente aterradores. Yo no era el indicado para decir eso, pues disfrutaba de las obras que tenían toques oscuros y sádicos, pero por alguna razón, aquello me parecía demasiado asqueroso como para seguir mirando. Me recogí el pelo hacia atrás con ambas manos, me llegaba hasta un poco más abajo de la nuca. Ya mencioné que odio salir, y si no es para algo explícitamente necesario como comprar comida, no me muevo de mi habitación. Me quité mis lentes y los limpié hasta que quedaron totalmente nítidos. Me acomodé en mi silla nuevamente y me dispuse a continuar navegando en mi computadora. Abrí una nueva pestaña e inmediatamente cargó la página en la que se encontraba esa extraña animación. Pensé que se trataba de un error del navegador, así que cerré la pestaña y abrí una nueva, pero ocurrió lo mismo. Algo molesto cerré el navegador por completo y lo volví a abrir, solo para ver con enojo que volvía a cargar esa maldita página. Ese pedazo de mierda debe haber instalado un malware para que los navegadores solo puedan cargar su página. Pensé mientras intentaba que el navegador cargara algo diferente a esa maldita basura. Pero nada, el estúpido navegador continuó cargando esa web un montón de veces sin que yo pudiera hacer algo para evitarlo. Aún más molesto decidí abrir un navegador diferente. Al principio pudo cargar Google sin ningún problema, pero luego de un par de minutos el navegador volvió a hacer lo mismo que el otro. Irritado, decidí desinstalar ambos navegadores, busqué dentro de mis archivos y encontré los instaladores para así volver a instalarlos desde cero. Me aseguré de que no quedara rastro de mi antiguo uso del navegador, aun si eso significaba perder todas las webs que yo solía visitar. Solo quería que esa maldita página dejara de aparecer cada vez que intentaba conectarme a internet. Abrí de nuevo el navegador cuando ambos estaban completamente listos para usarse. Otra vez cargo esa extraña web mostrándome el título de aquella maldita extraña, Norby. Mi rabia inicial fue acallándose poco a poco, al mismo tiempo que un terror enorme crecía dentro de mí. Ahora en verdad comenzaba a sospechar que detrás de todos estos sucesos había más que un simple virus. Bien, si el idiota quiere que vea esta mierda, eso voy a hacer. Dije con un poco de miedo. Cargué el vídeo y lo adelanté hasta donde me había quedado. Volví a la escena en la que el hombre golpeaba a la pobre chica y me dispuse a terminar con todo. Cuando me puse a ver de nuevo el vídeo, noté que por alguna razón la animación parecía más psicodélica que antes. Había sombras escondidas en rincones y de vez en cuando colores destellaban sin motivo aparente. Además, los personajes se deformaban un poco de vez en cuando, lo que les daba un aspecto completamente enloquecido. Puse atención nuevamente al anime. La escena había cambiado y esta vez mostraba a Shitai arrastrando a la chica por las calles del pueblo. Tenía una sonrisa sádica y su rostro parecía deformarse cada vez más. La chica lloraba y se retorcía intentando liberarse, pero era inútil, el desgraciado la tenía bien sujeta.
Noté que mientras ambos avanzaban a lo lejos aparecían rostros sonrientes y repulsivos que parecían observarme directamente. Traté de ignorarlos y continué viendo aquel perturbador espectáculo. Finalmente el hombre llegó a un edificio. Este era enorme y tenía un diseño extraño, parecía sacado de lo más profundo del averno cósmico. Shitai tocó lo que parecía ser la puerta, y un instante después de ella salió otro hombre el cual era corpulento, enorme y estaba completamente desnudo. Este saludó a Shitai y le preguntó si traía la ofrenda. Él respondió afirmativamente mientras alzaba a la chica y se la mostraba a aquel hombre, quien más bien parecía un cerdo. El cerdo hizo una mueca de satisfacción maligna y dejó entrar a Shitai. Dentro de aquella mansión de pesadillas solo había oscuridad, y de vez en cuando la cámara mostraba un par de estatuas de monstruos tentaculares, llenos de apéndices y con bocas que chorreaban baba. A todo esto, en todo el rato no habían desaparecido los rostros del fondo, los cuales ya estaban empezando a incomodarme. Tras caminar un rato entre pasillos enormes y completamente oscuros, el comerciante llegó finalmente a una enorme puerta con inscripciones extrañas y dibujos de atrocidades parecidas a las de las estatuas. La puerta se abrió de par en par y mostró una sala llena de personas envueltas en túnicas rojas. Todos se mantenían cabizbajos, como si no notaran la llegada de las dos figuras que atravesaron el umbral para llegar a aquella sala. Shitai tomó a la chica y la puso en el suelo en medio de todos. Tomó un lugar entre estos y procedió a decir que esa era la ofrenda que le darían al señor esa noche. Todos asintieron y procedieron a quitarse la túnica. Casi vomito cuando vi que aquellos seres bajo las túnicas no eran más que bestias deformes con extremidades imposibles y miradas aterradoras. Shitai procedió a quitarse la ropa y cuando terminó su cuerpo empezó a retorcerse para que segundos después, de él salieran tentáculos y ojos bestiales que observaban a la indefensa chica. Ella se levantó rápidamente y trató de huir de aquella escena, pero uno de los deformes la interceptó y la derribó. De una de las múltiples bocas del ser salió una larga lengua que empezó a recorrer las piernas de la indefensa chica. Esta pataleó y se trató de liberar, pero otro deforme la tomó de los brazos e introdujo uno de sus tentáculos en su oído. Ella lloraba y gritaba para que la liberaran, pero todos parecían divertirse y excitarse mientras veían cómo los seres la comenzaban a violar. Otro monstruo le arrancó la ropa y comenzó a sodomizarla por la boca. Los otros dos seres introdujeron tentáculos en cada rincón de su cuerpo y la violaron sin ninguna clase de piedad, todo mientras los rostros en el fondo reían a carcajadas. Yo estaba completamente asustado y no podía soportar ver aquella repulsiva escena. Sin embargo, no podía cerrar los ojos, era como si no controlara mi propio cuerpo. Observé y vi cómo la escena se hacía cada vez más insoportable. Las risas y los rostros ya no estaban en el fondo, ahora me observaban directamente con sus ojos vacíos y sus caras horribles. Traté de gritar pero no pude, traté de moverme pero tampoco pude. Era como si aquel vídeo se hubiera adueñado de mi cuerpo. Las risas se combinaron con los gritos desesperados de la chica quien suplicaba que la dejaran en paz. De pronto las bestias cambiaron de expresión a una más maligna y comenzaron a cantar algo en un idioma desconocido, y por si te lo preguntas, no había subtítulos en esa parte. Sus voces guturales combinadas con los gritos desesperados de la chica y las risas de los rostros deformes formaban una canción llena de locura y sufrimiento. Estuve observando eso durante lo que pareció una eternidad y cuando mi cordura se comenzó a desvanecer el vídeo terminó. Él está esperando, en el profundo vacío existencial. Espera a que sus siervos preparen el mundo para su llegada. Entonces la bestia de los 1000 ojos tocara el cuerno y la era del fin comenzara. Eso apareció en un texto rojo al final del vídeo y desapareció después de unos segundos. El vídeo terminó y mi navegador se cerró solo. Hacía un rato que podía moverme, estaba llorando descontroladamente mientras me mecía en mi silla. Mi cabeza estaba llena de esas imágenes y no había forma de olvidarlas. Luego de unos minutos el foro se abrió solo y recibí un mensaje de Uzumaki. Este decía lo siguiente. Espero que lo hayas disfrutado. Siempre estoy contento de mostrarle el camino de la verdad a cualquiera. Ahora estás con nosotros. Él va a visitarte y entonces te convertirás en el mensajero que abrirá la puerta cuando su verdadera forma esté lista para invadir al universo. El despertar de nuestro Señor está cerca. Cuando terminé de leer el mensaje me comencé a reír descontroladamente mientras en mi habitación aparecían figuras extrañas y sombras desconocidas. Reí hasta que una sombra tomó mi cuerpo y se apoderó de él. Me desmayé y desperté una semana después en el hospital.
Parecía que mi madre me había encontrado convulsionándome en el suelo. Escribo esto con la esperanza de que alguien pueda detenerlo. Él me vigila. Él lo sabe todo. Y me ha mostrado el infierno gris en el que se convertirá la existencia. Yo no puedo hacer nada. Pronto vendrá por mí. Pero si aquel que ellos llaman redención en verdad existe, ruego porque descubra la verdad y lo enfrente. Por favor, evita que el mundo se tiña de negro.